Muy buenas noches a todos, les habla Ricardo Rivera, su profesor de legislación tributaria. El propósito de este video es desarrollar entonces un pequeño ejercicio que dejé planteado y que pudimos realizarlo, analizarlo en la clase, pero no estaban todos los alumnos, así que he decidido subir este pequeño video para que vamos a revisar cómo elaboramos este ejercicio. Ejercicio número 1, determinar reajuste, multas e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 y el artículo 97.2 del Código Tributario. El problema propiamente tal señala lo siguiente: dice: un contribuyente gravado con el impuesto a las ventas y servicios detecta diferencias en su declaración del mes de enero de 2014, siendo el plazo para declarar y pagar de forma simultánea el formulario 29 el día 20 de febrero de 2014. Dicha diferencia es por la suma de 2.650.000 pesos. Con fecha 1 de julio del año 2015, presenta entonces el contribuyente su declaración rectificatoria y paga inmediatamente sin solicitar condonación. Considera un reajuste de IPC del periodo transcurrido de 2,3% sobre el monto. ¿Cuál es el monto que pagó el contribuyente? Elabora el cálculo dice correspondiente. Pues bien, para resolver esto tenemos que remitirnos entonces a lo que se dispone en la norma tributaria en el código. Entonces vamos al Código Tributario, el libro primero, el título tercero, el párrafo segundo, reajuste de intereses moratorios. Específicamente el artículo 53 dispone: todo impuesto o contribución que no se pague dentro del plazo legal se reajustará en el porcentaje que haya experimentado el índice de precio al consumidor. ¿Ya? En este caso, como nosotros tenemos ya determinado el porcentaje de reajuste, no vamos a abundar mayormente en el resto del detalle del artículo 53. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta para resolver este sencillo ejercicio? Lo que se establece entonces en el artículo 97.2, como se señala ahí en el encabezado del ejercicio. Veamos entonces en el libro segundo de los apremios, infracciones y sanciones, que se establece. Título segundo, artículo 97, número 2. La atraso u omisión en la presentación de declaraciones o informes que constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto, se aplicará entonces una multa de 10% sobre los impuestos que resulten de la liquidación, siempre que dicho retardo u omisión no sea superior a 5 meses. Pasado este plazo, la multa indicada se aumentará en 2% por cada mes o fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del 30% de los impuestos adeudados. Entonces hay un tope máximo de 30% de los impuestos adeudados. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que en el artículo 53 se dispone que el contribuyente, además, cuando hay retardo en el pago del impuesto, estará afecto a un interés penal del 1,5% por cada mes o fracción de mes en caso de mora en el pago de cualquier clase de impuesto y contribuciones. Este interés se calculará sobre los valores adeudados previamente reajustados, de manera tal que primero tengo que calcular el reajuste para determinar entonces el impuesto adeudado debidamente reajustado y sobre ese aplicar entonces el interés. La tasa de interés de 1,5% por cada mes o fracción de mes de mora en el pago de ese impuesto, mora o atraso.
Bien, teniendo todas estas consideraciones presentes, entonces podemos realizar fácilmente el cálculo. Bien, teniendo en consideración entonces la información que ya hemos visto respecto de los artículos del Código Tributario que se aplican a la situación planteada, procedemos entonces a desarrollar el caso. Primero hacemos el conteo de los meses de atraso, desde febrero de 2014 hasta julio del 2015. Podemos entonces determinar que han transcurrido 18 meses, desde febrero de 2014 hasta julio de 2015, incluyendo febrero de 2014. Recordemos que todo esto se recuenta considerando mes y fracción de mes. En segundo lugar, debemos tener en consideración entonces las tasas que se deben aplicar. Por concepto de reajuste, el caso nos propone o nos indica más bien la tasa de reajuste a aplicar por el periodo comprendido entre febrero de 2014 y julio de 2015, 2.3%. En segundo lugar, tenemos que considerar lo que se establece en el artículo 53 del 1,5% de intereses moratorios por cada mes o fracción de mes transcurrido entre el vencimiento del impuesto y el pago de este. Como ha transcurrido 18 meses, multiplico 1.5% por 18 meses y obtengo entonces la tasa a aplicar, es un 27%, ¿no es cierto?, sobre el impuesto deudado previamente reajustado. En tercer lugar, determinamos las multas, conforme a lo que se establece en el artículo 97.2, por el retardo en el pago de un impuesto. Por los primeros 5 meses, entonces la multa es un 10%. El retardo por sobre 5 meses es de un 2% por cada mes adicional o fracción de mes. Luego entonces del mes sexto al 18º mes, tenemos 13 meses. Multiplicado por 2% nos da 26%. Lo cual sumado al 10% de los primeros 5 meses, totaliza un 36%. Tasa que es superior entonces al tope establecido en el propio artículo 97.2. Luego entonces tenemos que aplicar solo el tope de 30%. Obtenida las tasas, entonces procedemos a aplicarla sobre los importes. El impuesto adeudado, la diferencia determinada por el propio contribuyente, son 2.650.000. Le aplicamos entonces un 2,3% para reajustarla. Y con eso determinamos que el reajuste es de 60.950 pesos. Por lo tanto, la deuda reajustada suma 2.710.950 pesos. Sobre esa cifra ya debidamente reajustada, aplico la tasa entonces de intereses que corresponde. 1,5% por cada mes o fracción de mes de retardo en el pago del impuesto, que en este caso son 18 meses. Por lo tanto, le aplico el 27% de intereses a esa cifra, a los 2.710.950. Con eso obtengo la cifra de los intereses que corresponde aplicar, que son 731.957 pesos. En tercer término, entonces, debo determinar la multa. Ya establecimos acá que la tasa
supera el tope, por lo tanto aplica el tope, que es un 30%. ¿Sobre qué valor? Sobre el valor de la deuda debidamente reajustada, o sea, sobre los 2.710.950 pesos. Esa cifra entonces resulta en 813.285 pesos. Luego sumamos entonces los importes y obtenemos el total a pagar, que suma 4.256.192 pesos. Con eso damos respuesta entonces a la pregunta planteada en el ejercicio. ¿Cuánto es el importe pagado por el contribuyente sin ningún tipo de condonación? Entonces el impuesto pagado por el contribuyente asciende a 4.256.192 pesos. Espero que este pequeño video explicativo de este sencillo ejercicio nos permita mayor claridad y poder avanzar entonces en nuestro aprendizaje respecto de la aplicación de las sanciones, de las infracciones, de acuerdo a cómo se establecen en el Código Tributario. Muchas gracias, muy buenas noches.